Bueno, muy buen día, señores senadores, miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Futuro. Le doy la bienvenida y muchas gracias por participar de nuestra reunión de comisión. En la fecha tenemos un proyecto a tratar, que es el proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y hechos punibles y conexos, presentado por el diputado Rodrigo Blanco. Tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Desde nuestra comisión hemos pedido informe a varias instituciones, hemos recibido respuesta de actualización del presente proyecto de MITIC y del MINA. Entonces le voy a pasar la palabra al asesor, el director César, para que pueda exponer el presente proyecto. Adelante, por favor. Gracias, señor senador. Buenos días a los demás senadores y a todos. Habla fuerte porque creo que este es el micrófono. Estamos en este Se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Se escucha bien. Gracias, senador José. Perfecto. Para hacer un resumen de lo que es el proyecto, que ya tiene media sanción en diputados. El objeto principal de este proyecto de ley es regular la obligación de las prestadoras de servicios de acceso a Internet y transmisión de datos de conservar los datos de tráfico, dice. Y en ese punto, Buen día, senador líder. Muchas gracias. de conservar los datos de tráfico, dice el proyecto de ley aprobado en diputados. Con el nuevo informe de MITIC, ellos recomiendan que se pongan datos de trazabilidad, para que son generados y tratados por los datos relacionados necesarios que permitan la identificación del usuario registrado, así como el deber de ceder esos datos ante el requerimiento del juzgado competente a solicitud fundada al Ministerio Público, con fines de investigación, persecución penal, sanción a los responsables de la comisión de pornografía relativa a niños y adolescentes y otros hechos punibles. En este punto, nosotros pedimos también informes al Ministerio Público y ellos respondieron este año diciendo de que como los datos que se van a solicitar no son contenido de información, ellos no necesitan requerimiento del juzgado, sino que pueden hacerlo directamente. Esa es una propuesta también que dan de cambio, ¿verdad? Modificación. El proyecto de ley también se aplica a los datos de tráfico generados o tratados por medio de prestadoras de servicios y transmisión de datos que operan en el territorio nacional a efecto de individualizar al abonado usuario registrado. Ese sería el objeto de la presente ley. Dispone también que las definiciones estarán a cargo de la autoridad de aplicación vía acto administrativo. La autoridad de aplicación es la CONATEL. También establece cuáles son los datos que se van a conservar, que son el IP, identificación del usuario, fecha y hora de conexión y desconexión del servicio de Internet registrado y la etiqueta de localización. No podrá conservarse datos que revelen el contenido de la comunicación. Los sujetos obligados de esta ley son las personas físicas o jurídicas, tanto públicas o privadas, que son prestadoras de servicios de acceso a Internet y transmisión de datos, conforme a la ley de telecomunicación. También se establece la obligación de conservación de estos datos por el periodo de 6 meses. El acceso a los datos conservados solo podrá ser solicitado por el Ministerio Público. En el proyecto aprobado con media sanción dice mediante orden judicial, pero la recomendación actual del Ministerio Público es que lo pueda hacer sin la orden judicial. La autoridad de aplicación será la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, quien es la responsable de velar, controlar, coordinar y verificar y dictar instrumentos administrativos para la aplicación y cumplimiento de la ley. En ningún caso se podrán utilizar los registros generados para otros fines fuera de lo previsto de la ley, cuyo quebrantamiento será castigado conforme al artículo 147 y concordante del Código Penal. Y el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley por los sujetos obligados será sancionado conforme a lo establecido en la ley de CONATEL y por CONATEL, que es la autoridad de aplicación. También, como resumen final, esto sería más bien ya un informe de MITIC y sus recomendaciones. Dice que, si bien es cierto que existe una ausencia de una ley integral de protección de datos personales, y esto representa un vacío crítico que podría afectar la confianza en la implementación de este proyecto de ley, así como la falta de lineamientos claros sobre la recopilación, conservación y cesión de datos, genera incertidumbre y riesgos asociados al manejo indebido no ético de la información. No es menos cierto que este proyecto de ley
mitiga parcialmente dichos riesgos al limitar el acceso a los datos conservados exclusivamente a las autoridades judiciales competentes y al establecer su único uso para los fines previstos. O sea, que solamente el Ministerio Público va a poder tener acceso a los datos y no van a ser las comunicaciones en ciber. Muchas gracias, César. A ver, para entender bien, la media sanción de la Cámara de Diputados mantiene por orden judicial, y ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso y sugiero también. Voy a dar un poquito de datos varios. Yo hablé esta mañana con el diputado Rodrigo Blanco sobre algunas dudas que tenía del presente proyecto, que en líneas generales me parece bien, pero sí es un fundamento interesante el que él me mencionó, que la CONATEL por decreto del Ejecutivo ya está de hecho implementando eso, ¿verdad? Hay un dictamen de la Comisión de Equidad y Género donde aparentemente hubo una confusión, supongo, sobre los órganos de aplicación de la presente ley, porque la ley lo que habla realmente es que las telcos van a tener esa información guardada por un plazo de 6 meses, no así la policía, etcétera, y algunas otras instituciones que menciona acá. Yo creo que hay que aprobar, y lo que sí te quiero pedir, César, es, nosotros pedimos dictamen para complementar también en la Cámara de Diputados cuando se presentó este proyecto. Ellos hicieron una audiencia donde vinieron las telcos, vino el Ministerio Público, vino el MINA, vinieron todas las instituciones relacionadas y todas estuvieron de acuerdo con la aprobación del presente proyecto. Las modificaciones, lo que te quiero pedir, si puedes explicar un poquito para entonces dar la palabra a los señores senadores y eventualmente ir por la aprobación con modificaciones, o bueno, si hay otra posición, ir en otra. Céntrate en las modificaciones de MITIC, porque se había aprobado ya con el OK de MITIC, nosotros pedimos informe, ellos vinieron, vino la respuesta donde sugiere algunas modificaciones de forma más que de fondo realmente, y sobre eso lo que quiero para poder darle claridad a los señores miembros. Sí, primeramente la palabra datos de tráfico que dice la ley, ¿verdad? Sugieren que sea modificado por datos de trazabilidad. Okay. El motivo sería una mejora ya que reflejaría con mayor precisión los datos que se puedan utilizar para la identificación de los responsables sin involucrar el contenido de las comunicaciones. Okay. ¿Qué más? Después en el objeto también ellos tienen una propuesta en el artículo 1, en el 7, en el 8 y 9. La propuesta de MITIC. En relación al artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la obligatoriedad para las prestadoras de servicios de acceso a Internet y transmisiones de datos de conservar los datos de tráfico generados o tratados, así como los datos relacionados necesarios que permitan la identificación del abonado o usuario registrado. Esta conservación se realizará respetando los principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad. Asimismo, regula el deber de cesión de dichos datos previa autorización del juzgado competente a solicitud fundada del Ministerio Público para la investigación, persecución penal y sanción de hechos punibles, incluyendo la pornografía infantil y otros delitos graves, conforme a lo establece en la legislación vigente y los tratados internacionales ratificados por la República de Paraguay. Especialmente el Tratado de Budapest. El artículo 7 habla de la conservación y cesión de datos. La propuesta de MITIC: los proveedores de servicios de acceso a Internet y transmisión de datos deberán conservar los datos de tráfico de conformidad con el artículo 3 de la presente ley por un periodo mínimo de 6 meses, contado de la fecha en que se haya producido la comunicación. Este plazo podrá ser extendido por resolución judicial debidamente fundada hasta 12 meses en el marco de una investigación penal en curso. Bien. La cesión de los datos de tráfico se efectuará exclusivamente mediante formato electrónico y previa solicitud fundada de la autoridad competente, respaldada por orden judicial. La información proporcionada deberá limitarse estrictamente a los datos imprescindibles para los fines señalados en el objeto de la presente ley. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, los proveedores deberán almacenar únicamente los datos esenciales para facilitar la identificación del abonado o usuario registrado, excluyendo cualquier información relativa al contenido de las comunicaciones. Los datos conservados deberán estar encriptados y protegidos
mediante sistemas que garanticen su integridad y confidencialidad. En relación al artículo 8, la propuesta de MIFID, acceso a los datos. El acceso a los datos conservados solo podrá ser solicitado por el Ministerio Público mediante orden judicial escrita y fundada en el marco de investigaciones penales relacionadas con los hechos punibles señalados en esta ley. Dicho acceso estará sujeto a estrictos controles que garanticen el respeto a los principios de necesidad, proporcionalidad y privacidad de las personas. Además, toda solicitud de acceso deberá: 1. Estar limitada a los datos estrictamente imprescindibles para la investigación en curso. 2. Garantizar la protección de la información mediante el uso de mecanismos de seguridad que impidan su uso indebido. 3. Ser auditada por la autoridad competente para asegurar el cumplimiento de esta disposición. Está bien, le da un cerrojo adicional más al texto. Sí. Y el artículo 9, también hay una propuesta de MITIC que dice: autoridad de aplicación y auditoría conjunta. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, será la responsable de velar, controlar, coordinar, verificar y dictar los instrumentos administrativos necesarios para la aplicación y el cumplimiento de la presente ley. El ejercicio de la potestad disciplinaria corresponderá a CONATEL, independientemente de la responsabilidad penal que corresponda conforme al Código Penal y otras leyes especiales. Asimismo, la auditoría sobre la implementación y el cumplimiento de esta ley en lo que respecta a la conservación, seguridad y acceso a los datos será realizada de manera conjunta por CONATEL y el MITIC. Ambas entidades deberán coordinar las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos se ajusten a los estándares internacionales de ciberseguridad y las normas nacionales vigentes. Súper, más completo. Y esas son las recomendaciones de propuesta de artículos, ¿verdad? Más esa palabra de datos de tráfico que sea datos de trazabilidad. Ordena un poquito mejor y se aclara mejor. ¿Algún señor senador quiere hacer alguna consulta respecto al presente proyecto antes de tomar en consideración? Senador José. Esto es, en forma resumida, las proveedoras de Internet tienen que guardar los datos de conversaciones y todas las transmisiones hasta por 6 meses, ¿verdad? Eso es conversaciones de WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociales, correo, así es, ¿verdad? Y como con la privacidad, ¿cómo quedamos? Senador José, si me permitís, no, el texto específicamente prohíbe la guarda, en la práctica luego no van a poder, ¿verdad? Pero de todas formas el texto en sí prohíbe la guarda del contenido de la comunicación. Lo único que hace ley es un decreto hoy vigente por parte de CONATEL, donde lo que les obliga a guardar por el plazo de 6 meses mínimo hasta 12 es los datos de conexión. En el sentido de decir, Patrick se creó una cuenta de mail y se conectó en tal fecha, en tal lugar, nada más. No puede de ninguna manera almacenar qué mail yo envié o qué información yo envié, sino simplemente la trazabilidad del hecho de la conexión. ¿Verdad? Que a mí me llamaba mucho la atención, decía, en honor a la verdad, y que ustedes entienden también que es imposible que puedan almacenar una comunicación a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Porque no tienen luego acceso o están encriptados. Pero es el hecho de la conexión en sí nomás, o la generación del dato conectado a través de una tele. Y igual yo no le encontraba en honor a la verdad demasiado sentido, porque de hecho esa información está nomás luego, ¿verdad? Pero hoy sí, después de haber hablado con el diputado, la CONATEL de hecho, vía reglamento, ya les obliga a las telcos a tener esa información dentro de su atribución. Entonces lo que el diputado dice, que yo hablé hoy con él, me dice, ¿por qué mejor? O la propuesta es, hagamos ley para que esto no vaya variando de gobierno en gobierno y de alguna manera le sirve al Ministerio Público para un hecho más de trazabilidad dentro de un proceso penal. De ninguna manera se puede acceder a la información de la comunicación, porque ahí sí se estaría lógicamente violando principios constitucionales. Es simplemente el hecho de la conexión lo que propone la presente ley, que tiene una sanción de la Cámara de Diputados, que sea almacenado conforme a la propuesta de modificación reciente del MITIC, de un mínimo de 6 meses hasta un plazo máximo de 12. Muy bien, excelente, gracias, senador, por la aclaración. Senador José, senador Rubén, veo tu mano. Sí, presidente. Buen día a todos. Saludos a los colegas senadores, a los
directores y funcionarios también de la Cámara. Más bien es una consulta, y debo de admitirlo, evidentemente mi desconocimiento de las cuestiones informáticas hacen a que haga esta pregunta, puede ser tonta o no, pero la pregunta en sí es la siguiente, presidente. ¿Cómo es posible, en el marco de la investigación de un hecho punible, en este caso estamos hablando justamente de una cuestión muy sensible cuando estamos hablando de menores, cómo la conexión o hacer el seguimiento de la conexión, que es lo que estoy escuchando, puede servir en el marco de la investigación de un hecho punible y poder jurídicamente vincular a, a la persona que está siendo sometida en una investigación, cómo eso se le va a servir como pieza de prueba, es mi consulta, porque lo digo esto, presidente, veo que existe una línea muy fina entre el derecho constitucional de la privacidad en sí de una persona con la investigación del hecho punible. Por eso creo que no estoy entendiendo bien esto, cómo puede servir simplemente la conexión, porque no podemos es aprobar un proyecto de ley que finalmente después vulnere derechos constitucionales, presidente. Y no vuelvo a decirlo, mi ignorancia hace que haga esta pregunta. Gracias, senador Rubén. Sí, yo también tenía el mismo planteamiento inicial cuando me explicaban el proyecto, ¿verdad? Pero sí, es muy claro en el sentido de que no se puede acceder a la información. Los datos que la propuesta legislativa pide sean almacenados como un insumo más dentro de un proceso investigativo. No dudo mucho que sirva como una prueba específica y clara para comprobar o no el acto delictivo de alguna persona. Son los siguientes: dirección de protocolo de Internet IP, que es básicamente el ID de la conexión, por decirlo, a través de una telco, que todos los celulares estamos conectados de acuerdo al proveedor que tengamos. La identificación del usuario o titular, fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de acceso a Internet registrado, y la etiqueta de localización, donde también de nuevo aclara no podrá conservarse ningún dato que revele el contenido de la comunicación. Ahí es donde no tenemos conflicto con el texto constitucional. Los sujetos obligados a la presente ley, persona física o jurídica, pública o privada, en general, todos que son prestadores de servicio de acceso a Internet y transmisión de datos conforme a la ley 642/95 de telecomunicaciones. Yo cuando estuve leyendo un poco esto y hablando acá con el equipo de la comisión también dije, no me cerraba tanto la idea, ¿verdad? Pero después de entender un poco más que simplemente o es un insumo más que puede llevar a la trazabilidad en un proceso de investigación, y que la CONATEL de hecho ya implementó esto, entonces no lo vi como algo contradictorio a que sea ley. No sé, doctor César, si puedes aclarar un poquito más a lo que es la pregunta del senador Rubén, por favor. Técnicamente sería un indicio más, no va a ser una prueba específica, sino que un indicio que va a ayudar al Ministerio Público en la investigación, porque justamente el Ministerio Público dice que el 90% de los casos en relación a estos son rechazados porque faltan ciertos datos, ¿verdad? Que son indicios, no es una prueba directa. Una herramienta más para armar la telaraña de las conexiones, en esencia, por la forma en que yo entiendo, y si es que no estoy equivocado. ¿Alguna pregunta más, algún comentario más, senador Rubén? ¿O alguien? De mi parte está claro, presidente. Voy a acompañar el proyecto. Tenemos que también proveer de nosotros desde el Parlamento Nacional insumos, herramientas, evidentemente, que permitan la investigación de un hecho punible, más todavía en el caso de cuando afecta a menores de edad. Entonces, acompaño, presidente, y no sé si de repente algo más agregamos después en la sesión, ¿verdad? Pero acompaño el proyecto en ese sentido, teniendo en cuenta tus aclaraciones, presidente. Muchas gracias, senador Rubén. Lo que yo les propongo entonces a los señores miembros, senadores,
es ir por la propuesta con modificaciones de MITIC, sin mantener el texto original en cuanto a lo que sea una orden de la fiscalía, pero a través de una orden, ¿cómo es que se Ahora llama? juicio. Debidamente sustentada, creo que dice el texto fundamental de un juez, y entonces siempre aseguramos de que haya un cierto proceso de protección también a los derechos de todos los ciudadanos, pero sí agarrando lo que son las propuestas de MITIC en el artículo 1, en el artículo 7, 8 y 9, que en esencia lo que hace es reordena mejor el texto y asegura mejor el proceso en cuanto a las dudas que seguramente todos tuvimos la primera vez que escuchamos sobre este proyecto. Básicamente complementa y agrega y solamente extiende, a diferencia del texto original que decía 6 meses, un mínimo de 6 meses hasta 12. Entonces, no habiendo ningún señor senador que quiera hacer más uso de la palabra de una consulta, pongo a consideración la propuesta del dictamen con modificaciones conforme a lo que el senador José. No sé si estamos. Es para apoyar, man. Entonces, los que estén de acuerdo con la propuesta con modificaciones, apenas terminado esto, y le pido acá al equipo técnico que meta todo en un texto y por favor manda a nuestro chat para que todos puedan acceder. Los que estén de acuerdo con la propuesta de aprobación con modificaciones, si pueden levantar la mano por favor para nuestro registro. Muchas gracias. Ese es el único punto, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, muchas gracias, señores senador líder. Ya registró su voto. Muchas gracias, señores senadores, por participar. Un ratito, senador, asuntos varios, por favor. Sí, señor. Un punto. Bueno, hablé con César. Nosotros habíamos pedido un parecer a la Presidencia de la República sobre el proyecto de ley del SIPEN, Sistema de Planificación Estratégica Nacional. A través de la comisión, ustedes enviaron el pedido de parecer. Pasó demasiado tiempo, ellos todavía no enviaron su parecer. Y le llamé yo al asesor jurídico de la presidencia, al doctor Hilo Moreno, y le pregunté por qué no enviaron todavía, si depende de ustedes exclusivamente, y me dice que no les llegó el pedido a ellos. Les sugerí a César que presentemos por mesa de entrada a la presidencia de la República porque creo que se envió por correo nada más y no le llegó a las personas indicadas. Solicito que se le dé trámite a eso, presidente, por favor, para poder tratar el proyecto de ley ya en la comisión también lo antes posible, por favor. De hecho, mandamos a muchas instituciones, no fue solo la presidencia. Lo que le pido acá entonces al equipo es comuníquense uno a la comisión a la que enviamos y primero pregunten si recibieron, ¿verdad? Porque ¿entendés? Con la excusa que no recibieron un mail, ¿verdad? Que no sé, tal vez se fue a correo no deseado, puede llegar a pasar, ¿por qué no? Que verifiquen uno a uno, no me acuerdo que yo había firmado muchas. Ese es uno que se pidió hace mucho tiempo ya. Antes. No fue este último. No. Ah, ok. Bueno, entonces verifiquen, claro. Si se me envió más de una, comuníquense a cada institución. ¿Recibieron? Recibieron. Y entonces pasen a un listado. Y los que no respondieron, pero sí recibieron hace mucho tiempo, entonces yo le voy a llamar a la persona encargada, a la cabeza de la institución, a requerirle que los gigantes respondan. Nosotros lo que queremos es que no respondan, que respondan ya es decisión de ellos, ¿verdad? Sin problema, senador José, nos vamos a esperar ahora de que se atienda lo más. Bueno, muchas gracias, señores senadores, por asistir a nuestra reunión de la fecha. Seguimos conectados. Chao.